¿Qué tal, queridos navegantes? ¿Cómo estáis? Muy tardes, muy buenas noches. Después de estar prácticamente, yo diría que 2 meses desconectados fuertes por varias razones, incluso hemos pasado una enfermedad en estas fiestas navideñas hasta Reyes, prácticamente pasado Reyes, y a mí me ha servido un montón para desestresarme de muchos acontecimientos, de recapacitar y de retomar todo con mucho más fuerza en este 2026, hasta el punto de que tenemos 3 o 4 proyectos que muy pronto saldrán a la luz. Os sorprenderéis, estoy seguro, pero estos 2 meses me han servido para muchísimas cosas y sobre todo para bien. Además, la semana pasada recibimos una llamada de una agencia que trabaja para la élite, aunque yo soy un nivel, digámoslo, inferior. Me sorprendió mucho esta llamada. No solo me llamaron a mí, me dijeron que había llamado a más personas, algunos conozco y otros no sé quiénes son, para saber nuestra opinión de varios temas específicos de los que sobre todo el mundo conspiranoico habla, y sobre todo del tema Antártida, ¿no? Me sorprendió mucho que ese tipo de agencias, mini élites, llamémoslo así, nos llamen a personas, a comunicadores como nosotros, para darnos una serie de preguntas y que les demos nuestra opinión para saber a qué nivel estamos. O sea, al principio cuando me lo preguntaron me pareció totalmente una idiotez, os lo digo así de claro. Pero después reflexionando, dije, ostras, es un buen momento para realmente dar mi opinión. Es un buen momento para desentrañar muchas mentiras y soltar muchas cosas que yo no he podido soltar o no he querido soltar. Yo ahora ya casi como que más me da, ¿qué más me da? Y lo hago y lo suelto. Y ahora sí corro el riesgo de que este vídeo que ahora os voy a presentar lo corten, no lo editen mal, porque una vez editado tengo que pasárselo a ellos quieren revisarlo, me lo van a volver a enviar. Bien, esperen que no me corten nada o me corten casi nada. Pero bueno, ha habido un pacto, yo creo que ha habido un pequeño entendimiento. No sé hasta qué punto lo van a corroborar y aceptar al 100%, pero espero que sí, o lo máximo posible. Pero al final, esto que estoy grabando ahora, que es el principio del vídeo, de hecho lo he grabado después, ya hemos hecho esa entrevista, no ha salido como yo pensaba, me he encarado un poco con ellos y bueno, al final del vídeo cortaron. Yo pensé, miércoles, me he pasado, se han enfadado. Pero bueno, me volvieron a llamar más tarde y ya les he enviado el vídeo. Estoy esperando que me lo devuelvan, espero que me lo devuelvan sin ningún corte. De igual manera yo tengo la grabación original, entonces que si me cortan mucho, pues yo tengo que pensar si realmente lo suelto todo o lo edito tal cual, ¿no? Espero que no haya problemas y que se edite tal como se hizo. No creo que sea el tema. Me metí mucho con ellos, me metí mucho con la élite y eso es un poco mi única duda, pero siento que tenía que decirlo. Quizá me sobrepasé un poco, pero bueno, vosotros mismos lo decidiréis. Fueron 4 preguntas, van a ser también 4 episodios, 4 temas distintos. Este primero prácticamente se ha centrado en la Antártida, en el cubo de la Antártida, en la anomalía de Wilkes Land. Hemos hablado del oro y del sol y evidentemente hemos terminado hablando de la desaparición de 3 drones militares de seguimiento. Yo creo que va a ser interesante porque vais a saber mi opinión más real, o sea, lo que no he contado hasta el día de hoy después de ya 10 años, 2016 ya 2026. Y bueno, no sé cómo va a acabar todo, no sé si van a querer hacer un segundo programa conmigo porque realmente quizá creo que me he pasado un poco, por eso me cortaron al final, pero bueno, volvieron a llamar diciendo que me había pasado y nada, tendré que volver a sentarme con ellos para ver si puedo negociar el segundo programa, a ver cómo sale este primer programa. Por lo tanto, pues bueno, ellos no darán la cara, no los escucharemos, no los veremos. He tenido que preparar un fondo negro con letras y una voz distorsionada por la pregunta que nos van a hacer, las 4 preguntas, pero eso es normal, sabía que eso sería así. Pero por otro lado, lo que me interesa es la respuesta nuestra
y ver de qué manera ellos responden y ver de la manera que vosotros respondéis. Porque es el momento del ataque. Ya está bien de tanta parsimonia y caiga quien caiga. Y si nos hemos pasado, pues Dios dirá. Y si no me he pasado, pues tendré que ir más al ataque. Pero creo que el vídeo es potente y os encantará o no os encantará, pero era el momento de meterles caña a ellos. Adelante, empecemos. Bueno, realmente empezáis fuerte con la primera pregunta, ¿eh? Ya veo por el pie que vamos. Hemos hecho un pacto, espero que sea un pacto de caballeros y espero que ese pacto de caballeros nos sirva para que cada uno en su puesto esté de acuerdo en lo que se ha pactado. Le recuerdo a la gente que nos vea, que espero que nos vea, de que lo que se ha pactado es de que van a intentar no editar nada, o sea, no cortar nada, y que todo lo que ellos me preguntan y todo lo que yo pueda responder, evidentemente, salga en este vídeo y lo pueda compartir con todos vosotros. Es en principio el pacto. Sí es cierto que lo que hemos dicho con ellos, con esta agencia, es de que primero el vídeo, una vez grabado, se lo voy a pasar a ellos y ellos me lo van a retornar, y espero que, como muy bien me han dicho, se hace un corte que sea lo menos posible, pero que si sobre todo puede ser no haya ningún corte y podamos editarlo para que lo vea todo el mundo. Ya después, una vez metido en YouTube, ya pues bueno, el algoritmo veremos si nos permite el poder tener este vídeo varios días en el canal, o puede estar sin ningún problema, o el algoritmo decide de que es material sensible y veremos lo que ocurre. Esperemos que no pase nada y lo vamos a intentar colocar como un tema tecnológico, como un tema no tanto de misterio ni conspiranoico, que ahí es donde realmente nos pueden cortar. Lo que está claro es que vamos a empezar. Sé que tenemos cuatro preguntas de esta agencia, una agencia que se ha puesto en contacto con nosotros. Quiere saber lo que sabemos. Evidentemente ellos saben quiénes somos, saben de lo que hablamos, pero quieren hacer un poco de preguntas sobre unos temas muy determinados, sobre todo que están pasando en la Antártida en estos últimos meses, diría en el último año. Quieren un poco saber mi opinión, y como os digo, el pacto con ellos fue que, ok, os voy a responder, pero me gustaría responderos en directo. Sé que no puede ser en directo, pero como mínimo que os pueda responder grabándolo para que luego la gente lo vea. Costó que pudieran entender esa resolución. Me han dicho que lo han aceptado. Espero que sea así y espero que al final del vídeo sea tal como me han prometido y prácticamente no corten nada o nada en absoluto, que esa es la idea. Con lo cual tengo que ser bastante previsor, tengo que ser bastante cauto en las cuatro preguntas que me van a hacer, el saber responderlas sin intentar dar información muy clara, sin dar nombres, sin dar exactamente lugares específicos, a pesar de que yo les dije que sí, que quería el caramelito para toda nuestra gente, de decirles como mínimo, y es la única información que voy a dar de dato real, de las coordenadas del cubo de la Antártida, o sea, de las coordenadas de la anomalía, que ellos dicen que es un cráter, que ellos dicen que es una anomalía natural, y bueno, y por lo que veremos cómo nos lo preguntan, pero esperemos que en este programa, que no va a ser muy largo, porque ya me han dicho que van a hacer 4 programas, el primero para hablar de la Antártida, el segundo para hablar del oro, Tartaria y los Anunnakis, hablaremos del mercurio rojo, del plasma, de la energía libre, pero hoy empezaremos un programa que creo que va a ser muy cortito, no sé si 10 minutos, muy específico. Me han dicho que sobre todo me centre en las preguntas, no me vaya más de lo que son las preguntas, no haga como siempre porque me conocen y explique más de lo que tenga que explicar, y me centre en la pregunta que ellos me hacen. Y bueno, la clave será después de estos 4 capítulos, que no tengo todavía la respuesta del por qué quieren hacer esto con nosotros. ¿Por qué quieren hacer esto con nosotros? Eso será bien interesante de averiguar, pues como os digo, supongo al final de esos 4 capítulos que acabemos de averiguar el por qué este tipo de agencias, que no son las agencias superiores de la élite, sí son agencias, pero son, digamos, un nivel un poco inferior, pero aún así, evidentemente, tienen una capacidad muy importante, no hay que desprestigiar ni muchísimo menos,
y hay que tenerlos en cuenta y son importantes dentro de lo que es el sistema de nuestra sociedad. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Voy a conectar ya con ellos. Ellos me van a ver. Nosotros no vamos a verlos a ellos. Ellos sí me van a estar viendo en directo. Yo esto lo voy a grabar. Esto se graba el lunes 26. A ver si entre el martes 27 y el miércoles 28 lo puedo sacar. Como digo, en directo yo ahora entro con ellos. Ellos me verán. Yo les veré porque sé quiénes son. Pero cuando lo tenga que editar, me imagino que vosotros me veréis, pero a ellos no los vais a ver. Entonces, ni a escuchar tampoco. Lo que hemos decidido con ellos es que cuando hagamos su parte de su pregunta, va a salir una pantalla negra y va a salir la pregunta escrita como si fuera una máquina de escribir, y allí, una vez leída la pregunta, es cuando yo voy a verme, espero, vamos a ver cómo quieren hacerlo, y voy a responderles. Repito, me han pedido, por favor, que intente responder muy escuetamente y nos centremos en esas 4 preguntas que ellos quieren realmente darse cuenta si la información que podemos tener nosotros es la que ellos piensan que tenemos o no, o quizá les pueda sorprender. Y ya para acabar, como os digo, el único dato que sí les he dicho que voy a soltar, no voy a soltar ningún dato de ninguna coordenada más, va a ser la coordenada del cubo de la Antártida. Y lo dije hace tiempo, voy a daros el caramelito de esas coordenadas. Son coordenadas básicas, pero si las buscáis, las encontraréis. Con lo cual, ahí os vais a dar cuenta de exactamente, si vais en Google Maps o Google Earth, por ejemplo, y con esa coordenada que os daré, os daréis cuenta de toda esa manipulación. Bueno, conectamos con ellos y vamos a empezar con la primera pregunta. Es un tema muy interesante, muy desinformado, pero realmente ¿qué es lo que sabes? Los satélites tipo GRACE han confirmado una anomalía de 500 kilómetros de ancho bajo el hielo. No se trata de una formación geológica natural. La densidad detectada sugiere una estructura metálica de geometría perfecta que altera el campo gravitatorio del hemisferio sur. ¿Qué sabes de eso? ¿O piensas quizá que es tu famoso cubo? Bueno, veo que empiezan fuerte esta gente. Empezáis fuerte. Estáis preguntando sobre el despertar del hardware. Realmente es una pregunta bien interesante y, bueno, yo tengo clara la respuesta. Espero que sea acorde a lo que estáis esperando, de lo que creéis que nosotros sabemos, ¿no? Me preguntáis realmente si mi famoso cubo, llamadlo como queráis, en vuestros informes clasificados siempre lo habéis dicho así. ¿Queréis seguir sabiendo si el viaje a la Antártida fue real? Sí lo fue real. Si el cubo fue real, sí lo fue real. Si el cubo lo vi en el exterior, sí lo ven en el exterior, a pesar de que veréis que ahora no está en el exterior, sino que las informaciones que tenemos últimas, al menos las que yo tengo, no sé las que tenéis vosotros, ahora está en el interior. Está debajo de una capa de 3 kilómetros de espesor, y debajo de esa capa de 3 kilómetros de espesor hay más cosas. Pero lo que quiero que entendáis, vosotros que me preguntáis y todo el mundo que nos pueda escuchar, que espero que nos escuche, es que al menos yo ya estoy cansado de que nos engañen, tanto a nosotros como a la audiencia. Ya está bien de tanta desinformación, ya está bien de tantos ataques. La gente tiene que saber la verdad. La gente hace que los que tenemos un poco de información, yo digo un poco, imaginar los que tengan mucha, seamos atacados por todas partes y seamos realmente retorcidos para que no volvamos a estar aquí dando esos datos y dando esa información. Ya está bien, y dejar de engañar a la audiencia y dejar que los que tenemos o mucha o mediana o poca información, como mínimo la demos. Gracias por esta oportunidad, gracias por esta primera pregunta, porque es importante, pero por favor dejemos de engañar a la audiencia. Fijaros, en el 2006 aparecieron unos satélites llamados GRACE. Eran unos satélites que se dedicaban un poco al estudio de la gravedad, a veces algunos dicen que la antigravedad, y utilizan diferentes tipos de radares, diferentes tipos de sistemas satelitales, por supuesto, diferentes tipos de sonars para trabajar incluso en las profundidades del hielo.
Y estos satélites, hace menos de un año, han detectado en un lugar que se llama la Tierra de Wilkes, o Wilkes Land, como llaman en inglés, unas señales, unos códigos, como dice la parte oficial, unos errores de lectura, algo que no puede ser. Está llegando información y están llegando frecuencias de esos 3 kilómetros de espesor debajo de ellos, en un lugar que los científicos llaman la anomalía de Wilkes Land, centrada en una parte importante de la Antártida. No nos centremos, y por favor no me preguntéis sobre esto, sobre si la Tierra es plana, redonda o como sea. Ahora mismo es lo que menos me importa. Sea la Antártida un muro de hielo o sea la Antártida el continente que nos cuentan, lo que es cierto es que esa anomalía aparece en una parte muy grande de la Antártida, miles y miles de kilómetros, y la versión oficial es de que es un cráter de un meteorito que hace más de, no recuerdo la versión oficial, creo que no sé si eran 2.500 millones de años, o una locura que creó un cráter, y que ese cráter, a medida que ha ido pasando tantos miles o millones de años, se ha recubierto, como decís vosotros, en esa capa de espesor de 3 kilómetros de profundidad o de anchura. Pero está ocurriendo algo muy interesante, porque debajo de esta capa está apareciendo desde hace menos de un año una señal, una frecuencia. Es como si hubiera un faro que se hubiera conectado y en ese interior que está dando información al mundo exterior. Es como si una montaña, una gran montaña de hielo, estuviera enterrada debajo de esa espesura de 3 kilómetros, donde la versión oficial nos dice que hay ese cráter de hace millones y millones de años. Lo curioso es que los satélites Grace y esos radares Grace empezaron a detectar cosas muy raras y curiosas desde el 2006. Empezaron a detectar estructuras de geometría euclidiana de 500 kilómetros, nada menos que de 500 kilómetros de diámetro. Estructuras geométricas de más de 500 kilómetros de diámetro por debajo de ese espesor de 3 kilómetros. Yo creo que la ciencia nos dice claramente que la naturaleza es muy sabia y la naturaleza es increíble, pero tantos ángulos rectos como aparecen en los radares de Grace, tantos ángulos rectos en unas estructuras gigantescas a esas profundidades de la Antártida, prácticamente creo que todos entenderíamos que eso es totalmente imposible. Vosotros, la ciencia, la élite, las agencias, vosotros lo llamáis anomalía, la anomalía de Wilkes Land. Yo lo llamaría el hardware planetario, por eso cuando hemos empezado después la respuesta a vuestra pregunta os hablaba del gran hardware, porque más que anomalía, yo le llamaría el gran hardware planetario. Lo que hay allá abajo, esa masa, porque es masa, detectan una masa, está alterando la gravedad de todo el hemisferio sur. ¿O por qué creéis también que el clima está tan cambiante, sobre todo en el hemisferio sur, mucho más que en el hemisferio norte? Está alterando la gravedad, a la vez está alterando el clima de todo lo que está cerca de lo que sería el hipotético Polo Sur. Porque todo ha pasado de un estado quieto, de un estado tranquilo, a un estado latente y a un estado activo en toda esa zona de la Antártida. Ahora todo el mundo quiere conocer lo que ocurre allí. Tenemos la base McMurdo, la base Amundsen Scott, el laboratorio IceCube, muy cerca de toda esa anomalía. ¿Qué hace toda esa gente allí? Muchos militares. Sí es cierto que hay científicos, incluso hay turistas, pero les enseñan lo que pueden ver y van a donde pueden ir. Pero tenemos muy claro que hay muchísimo más. Lo que está claro es que lo que hay allí en esa anomalía está alterando la gravedad y el clima no solo de esa zona, sino de todo el hemisferio sur. Está ahora mismo todo esto en un estado activo, latente. Cuidadito con todo eso. Y yo me pregunto, y os pregunto a vosotros por esa pregunta, ¿vosotros creéis que esto es geología natural? ¿Realmente creéis que es geología natural? Yo creo que ninguna formación volcánica genera un campo gravitatorio de precisión milimétrica como se está generando en esa anomalía. Yo te diría que no.
Lo que tenga que haber o lo que hay allí abajo es un procesador central dentro de la Tierra que está alterando muchísimas cosas al final en la vida de la humanidad. Repito, está empezando a trabajar en el campo gravitatorio y está cambiando el clima. Se dice y se cuenta que los que están cerca de esa zona, cuando están todavía un poco fuera de la anomalía, la temperatura, digamos, en una zona veraniega, digámoslo así, en la Antártida, estarían a unos menos 40 grados, menos 35, menos 40 grados. Cuando llegas a la zona de la anomalía potente donde se detecta esa frecuencia que sale de abajo, cuando entras en esa zona, que yo en su momento, cuando hice el estudio, cuando hice en público el viaje de la Antártida al cubo, que yo dije que la temperatura cambió, ahora los científicos te dicen que cuando llegas a la anomalía, pasas de esos menos 40 grados en el exterior y pasas a un lugar que parece que sea una burbuja invisible, una valla fantasma invisible, a más 10 grados. ¿Os acordáis que yo lo conté cuando expliqué en el 2017 ese viaje a Wilkesland, perdón? No, nadie me hizo caso en ese momento. Ahora los científicos lo están diciendo. Vaya, pues era el momento de destaparlo, ¿no? Yo creo que hay un anclaje tecnológico, no sé de quién, no sabemos de quién, yo creo que nuestro evidentemente no es, pero ni los nuestros saben de quién es. Hay un gran anclaje tecnológico que conecta nuestro núcleo con señales que provienen a saber de dónde. Esa anomalía, ese cubo, lo que haya en ese lugar, esa gran estructura o estructuras, está conectado con el núcleo del planeta interno, repito, ya sea esférico o plano, pero hay un núcleo interno, aunque sea plano, hay un núcleo interno, y ese núcleo está procesando información de los neutrinos que vienen del Sol, pasando por el hielo de la Antártida. Ya hablaremos de eso. Pero es un gran anclaje tecnológico. Eso los científicos oficialmente ya lo están diciendo. Lo que pasa es que están diciendo que es natural. ¿Natural? ¿Me seguís preguntando y seguís pensando que yo pueda creer que eso es natural? ¿Cómo va a ser natural, señores? Lo habéis intentado ocultar vosotros, las agencias superiores a vosotros y evidentemente la élite más potente y el ojo que todo ve, quien sea. Habéis intentado ocultar todo eso bajo el hielo. No solo desde que yo lo conté en 2017. Ha habido más gente que ha contado cosas antes. Todos vilipendiados y todos dados por locos. Bueno, a mí casi me ocurre lo mismo. De hecho, este 2025 ha sido, un último trimestre de año para mí horrible, atacándome por todas partes. Pero ¿sabéis qué? Por suerte o por desgracia, para vosotros, o para las agencias superiores o quien sea, el hielo se está volviendo transparente. El hielo se está volviendo transparente. ¿Transparente a qué? No al propio hielo, sino transparente a la verdad. Y eso es un gran problema, porque el hielo está empezando a dar la auténtica verdad y la auténtica información de lo que hay. Y mucho más. La pregunta sería, no es qué es el cubo. Yo creo que lo importante no es saber qué es el cubo. La pregunta es, ¿por qué ha empezado ahora a vibrar de nuevo? ¿Por qué la pregunta importante es por qué ha empezado a vibrar ahora de nuevo? Porque la segunda pregunta importante, dentro de vuestra pregunta, es quién está detrás de todo esto. Yo no lo sé. Yo no sé si vosotros lo sabéis, pero yo no lo sé. Lo que es cierto es que desde hace un año, o un poco menos, ha empezado a vibrar, ha empezado a dar señales de vida como en el 2016. La única diferencia es que en el 2016 estaba arriba y ahora parece ser que está abajo. ¿Por qué ha empezado ahora a vibrar de nuevo? ¿Y quién está detrás de todo esto? Esta sería mi respuesta a vuestra primera pregunta. Pero seguimos en un tema que aún nos interesa más. El oro no es un metal precioso, es un conductor de neutrinos de ultra alta energía.
canalizando la actividad solar directamente al núcleo terrestre. El oro almacenado en el planeta actúa como el hardware de una red de comunicación interestelar que ha sido reactivada. Cuéntanos. Bueno, yo le llamaría la alquimia del hardware a vuestra segunda pregunta. ¿Queréis que os cuente sobre el proyecto Aurora? Yo creo que vosotros sí tenéis claro qué es el proyecto Aurora, la élite también, pero yo no sé si la gente en general ha escuchado hablar del proyecto Aurora. Hablemos quizá de una de las mayores estafas de la historia de la humanidad. Proyecto Aurora. ¿Verdad que no lo habéis escuchado muchos? Nos habéis hecho creer, o nos han hecho creer, tampoco os quiero involucrar a vosotros, pero nos han hecho creer que el oro es valioso porque es escaso, o porque brilla en las cajas fuertes de los bancos centrales, o porque los anillos, los collares, que tiene un valor material muy importante. Nos habéis hecho creer que el oro es un material básico para lo que es el lujo de hoy en día y tiene un valor empírico muy importante, un valor atómico increíble, es un gran procesador también de electricidad y bueno, nos habéis hecho creer auténticas mentiras sobre el oro. Repito, quizá me equivoco y vosotros no, pero los que están más arriba de vosotros seguro. El oro, ¿sabéis qué es realmente? Pienso yo lo pienso, me preguntáis, yo respondo. Yo creo que el oro es el cableado de este planeta, de esta Tierra, de este simulador, de lo que queráis llamarlo. Es el auténtico cableado. Por eso siempre nos dicen que es uno de los máximos conductores de electricidad que existen. Sí, es un auténtico cableado. Es un material que incluso no tendría que pertenecer ni a la tabla periódica. No tendría que pertenecer a la tabla periódica convencional, no. Porque realmente, ¿qué es el oro? Supongo que en el segundo programa, cuando hablemos de Tartaria y de los Anunnakis, vamos a meternos más en este tema del oro porque yo creo que es muy importante y vuelve a ser una mentira detrás de una mentira. Pero me preguntáis qué es lo que sé yo al respecto. ¿Qué es lo que pienso que es el oro? El oro es tecnología estelar solidificada. Repito, tecnología estelar solidificada. Puede que sea un choque de estrellas o lo que sea esa energía que nos dicen que son estrellas, que una vez van pasando de un sol a otro o de un punto energético grande a otro, por mediación de esos neutrinos y fotones que estábamos hablando. Hay muchas cosas. Quizás no sea tanto luz solar, quizás estamos hablando de paquetes de datos, de información. El mundo se dice que se mueve por los datos de la información. Pues quizás el oro es parte de esa información solidificada. Una tecnología muy antigua, pero que para nosotros sería modernísima y futurista, solidificada en nuestro planeta. ¿Cómo os diría? Yo creo que lo que está ocurriendo en la Antártida es que esa estructura, esa anomalía, o el cubo, lo que sea, activado algo que desde el laboratorio IceCube, que para mí no es un laboratorio, sino que para mí sería un gran, ¿cómo llamaría? Un gran telescopio gigante. La única diferencia es que en vez de mirar hacia arriba, lo que hace es mirar hacia abajo, es la única diferencia. Lo que han descubierto en la Antártida o lo que se están dando cuenta es de que se ha activado la fase que yo creo que ellos le llaman algo así como succión de neutrinos. Succión de neutrinos. IceCube está estudiando esos neutrinos que dice que salen del Sol, que atraviesan el planeta y que por mediación del hielo de la Antártida provocan una especie de luz azul y ahí pueden hacer muchos agujeros en el hielo para poder investigar todo eso. Eso es lo que nos cuentan que hacen desde IceCube. Pero lo que no nos cuentan, o lo que no nos contáis, es que el Sol no solo nos está calentando, sino que además nos está enviando paquetes de datos por mediación de esos neutrinos. También ahora están diciendo ya los científicos, y están empezando unos a estar a favor y otros en contra, creo que están al 50% ahora, cuando hace poco nadie les quería, que los neutrinos ya están diciendo que van incluso más rápidos que la velocidad de la luz, cuando eso hace un par de años era imposible.
paquetes de datos nos está enviando el Sol por mediación de esos neutrinos. Unos neutrinos de ultra rápida y alta energía, atravesando el planeta desde el Sol o desde donde sea. Y cuando esos neutrinos atraviesan nuestro planeta y se encuentran una veta de oro, que hay muchísimo más de lo que nos cuentan también, cuando esos neutrinos llegan a nuestro planeta y esos grandes almacenes o reservas federales de oro de las grandes élites, que hay muchísimos que parece tan grande como una reserva natural, cuando los neutrinos atraviesan las partes de vetas naturales o atraviesan las reservas almacenadas, perdón, es cuando se produce la magia. Porque el oro actúa como un transductor. Así es, ya sea en forma natural o sea en forma almacenada procesada. El oro actúa como un transductor, convierte la señal solar en una frecuencia que el núcleo de la Tierra puede procesar. ¡Wow! Eso, ¿verdad que no es lo que nos cuentan? No tiene nada que ver con lo que nos cuentan, ¿verdad? La red de comunicación interestelar de la que habláis no es que haya sido reactivada. Pienso yo no pienso que haya sido reactivada. Que nunca se apagó. No se ha reactivado. Bajo mi punto de vista, nunca se ha apagado. Siempre ha estado latente. Vamos a ver, ¿cómo podéis preguntarme eso? Simplemente, yo creo que no teníamos la frecuencia nosotros adecuada para escucharla. No teníamos esa frecuencia adecuada para escucharla. Por eso, como no teníamos esa frecuencia, no, se ha apagado. Ha vuelto a encenderse. No. Es nosotros que no escuchamos. Tenemos sordera tecnológica, energética. Pero claro, ahora decís que el sistema está saturado de información. Y vuestras reservas de oro en los sótanos están vibrando en una velocidad que no podéis controlar. O sea que vuestras reservas de oro notáis que vibran de una forma diferente. ¡Wow! Entonces es mucho más que unos collares y unos anillos. Y estáis notando que vuestras reservas procesadas de oro están vibrando a una velocidad impensable. O sea que tenéis un montón de lingotes de oro almacenados y están moviéndose y vibrando como si hubiera un terremoto. Hay miedo. Claro, ¿sabéis por qué? ¿Sabéis por qué ocurre esto? ¿Sabéis por qué se están moviendo vuestras reservas y se están moviendo las vetas y hace que se mueva también el terreno y pueda haber, terremotos? Porque, como os decía al principio, el hardware ha despertado. Vamos a la siguiente pregunta. Cuidado con este tercer tema, que es delicado. A ver qué nos dices, ya que como bien sabes, es un tema militar y muy delicado. Los drones de reconocimiento desaparecieron en el radio y las coordenadas del cubo en Wilkesland, exactamente con las coordenadas básicas, 70 grados sur, 135 grados este. Se ha activado el protocolo de silencio. Los radares de alta frecuencia dibujan una cúpula electromagnética que impide cualquier sobrevuelo civil. Alguien ha puesto una valla invisible en el fin del mundo. Cuidado con lo que cuentas de esto y a ver qué sabes. Vaya, sí, aparece un ataque, ¿no? O sea, me pedís que tenga cuidado. No, yo tengo cuidado. Sí, como os decía antes, más ataques de los que he recibido durante este 2015, sobre todo a finales, de todo tipo, y que prácticamente, al final he decidido tampoco interceder nada y todo se pondrá en su sitio y todo el mundo sabrá lo que es la verdad. Pues más cuidado del que he tenido, e incluso después de haber pasado prácticamente 2 meses en cama, ha sido mi primer fin de año en la cama. Nunca en la vida por fin de año y por fiestas de Navidad había estado en la cama. Y si se me ha retrasado todo es porque he estado casi más de 1 mes y pico enfermo. Y luego me dice mi mujer que es el estrés. Pues tendrás razón.
Pero sí tengo cuidado, me ha servido para recalibrarme un poco, para intentar meditar, que lo había abandonado demasiado, y me cuido. Quizás los que tendréis que ir con más cuidado seríais vosotros. Vosotros si os cuidáis, yo no sé si vosotros si os cuidáis, no os preocupéis por mí. El cuidado deberíais tenerlo vosotros, porque siento que estáis perdiendo el control del espacio aéreo en el fin del mundo, o sea, en la Antártida, y también en el Ártico. No me habéis preguntado por el Ártico, pero da igual. Tanto monta tanto. Estáis perdiendo el control y no os gusta perder el control. Yo sé que vuestros superiores, las agencias por arriba, lo están perdiendo más. Quizá por eso queráis saber nuestra información. Quizá por eso contactáis con personas como yo para decir, bueno, a ver si realmente la gente tiene información o no la tiene. Bueno, pues igual todo lo que os estoy contando, diréis, este papanatas no sabe nada. Bueno, pues no sé nada. O sí, o a lo mejor os estoy haciendo cosquillas y quizás los que tengáis que cuidaros más sois vosotros. No os preocupéis por mí, no os preocupéis. No os preocupéis que todo está bien. Pero el control del espacio aéreo lo tenéis jodido. Mirad los 3 drones que lanzaron las agencias superiores a vosotros en unas coordenadas muy especiales. Y quizá ahora es el momento, si me permitís, porque yo dije en su momento que daría un caramelito muy potente en estas entrevistas, y me vais a permitir porque es lo único que hemos pactado que me dejáis decir, como coordenadas o cosas. Yo dije en su momento que daría las coordenadas del cubo. Unas coordenadas básicas, van a ser unas coordenadas básicas, pero a la gente le servirá para colocarse en Google Maps o Google Earth y tener un poco más de información. Sí le permitirá hacer todo esto. Apuntar, coger un boli y coger un papel y apuntar estas coordenadas y jugar un poco por internet. Vais a ver dónde se encuentra la anomalía, vais a ver dónde se encuentra esa estructura de 500 kilómetros de diámetro, vais a ver quizás donde el cubo antes estaba arriba y ahora parece que está abajo. Apuntar coordenadas y disfrutar y daros cuenta de lo que están tapando, porque no sé si veréis algo o no. 70 grados sur, 135 grados este. Con esto podéis buscar mucho. Repito, 70 grados sur, 135 grados este. Disfrutar de la búsqueda. Muchos 3 drones no fueron derribados por ninguna potencia extranjera, como ahora estoy escuchando. Y como muchas agencias están intentando ocultar para que no pregunten la auténtica verdad sobre lo que ocurrió. Esos 3 drones fueron desintegrados por la propia cúpula de frecuencia, que es esa zona muerta donde está el cambio antivibratorio, antigravisional y también de temperatura. ¿Quién sabe si esa frecuencia la ha generado el propio cubo al reactivarse de nuevo? Repito, no es que se haya reactivado, es que nosotros tenemos una sordera energética que a lo mejor ahora la hemos vuelto a activar. O quizás sí, esa valla invisible o valla fantasma, que es el paso de la zona normal a la zona muerta o zona cero, como yo le llamé en su momento, hace que ese cambio de vibración, frecuencia, densidad o presión haya hecho que los drones se desintegraran. Esa valla invisible de la que habláis no es vuestra. Por eso no tenéis el control aéreo de esa zona. Esa valla ha destruido vuestros drones. Vosotros lo único que habéis hecho es colocar un protocolo que militarmente se llama el protocolo del silencio. Es lo único que habéis hecho y es lo que sabéis hacer casi siempre. Realmente para que la población mundial no se entere de vuestra tecnología militar. Y además, y aún es peor, de no enterarse de que mucha también de vuestra tecnología militar es papel mojado frente a lo que realmente hay allí abajo, en la Antártida, o frente a lo que realmente hay fuera de este planeta. Por un lado, no queréis saber, no queréis que sepan lo que tenéis, pero también no queréis que sepan lo que os falla, porque a veces os encontráis, como pasó con estos 3 drones, que no fueron derribados, simplemente ¡pum!, en un chasquido de dedos desaparecieron.
Yo sé que habéis blindado el cielo de Wilkesland, de la tierra de Wilkes. Lo habéis blindado, no solo el cielo, o sea, nadie puede entrar allí. Qué curioso que después del Tratado Antártida, donde todo el mundo, donde todos los países estuvieron de acuerdo en que nadie apareciera allí, años después que la famosa Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, el único tratado que rusos y americanos respetaron, el único en el que estaban de acuerdo, fue en el Tratado Antártico. No toquéis ese tratado está bien. Hasta los rusos lo aceptaron. ¿Por qué será? Porque será que es el único tratado que sigue vigente después de 100 años. Bueno, no tantos, me he pasado. ¿Por qué no podéis explicar? ¿Por qué los motores de los aviones, fijaros en lo que os voy a decir ahora, se apagan y los satélites se quedan ciegos al pasar por encima de esa cúpula o de esa valla invisible? ¿Por qué no podéis dar una explicación? Y luego os metéis que sí con el Triángulo de las Bermudas o la parte del Triángulo de Alaska o tantos lugares donde pasan cosas, donde está el HARP activando terremotos. Sí, pero de ese lugar no queréis hablar y lo seguís teniendo ocultado a todo el mundo. Seguís mintiendo. Yo es lo que yo sé. Me preguntáis, yo respondo. ¿Sabéis esa cúpula, esa valla? Yo creo que no deja de ser una medida de seguridad quizás del propio planeta. Igual no tiene nada que ver con otra civilización, ni tiene nada que ver con extraterrestres, ni con alienígenas, ni con, yo qué sé. Incluso te diría que a lo mejor esa propia cúpula, esa parte de esa zona cero, igual es un sistema de seguridad del propio planeta. Fijaros tú, porque creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Hay un ser vivo en el mismo planeta, aunque sea un simulador, da igual, pero hay un ser vivo moviendo ese simulador. ¿Cómo decir que el sistema está en fase de carga y no permite interferencias externas? No las permite. No permite interferencias externas. Yo diría que podéis seguir enviando vuestros Global Hawks, que así es como se llaman esos drones, perdón por la pronunciación, Global Hawks. Podéis seguir enviándolos. Son drones de alta generación, de alta tecnología, y creo recordar que alguien me dijo que eran de los más potentes, tecnológicamente hablando, como seguridad. Y no son satélites que van con armas, son satélites de vigilancia avanzados. Los mejores, los drones. Habéis enviado vuestros mejores drones y en un segundo se han desintegrado. Habéis enviado un equipo para rescatarlos, no habéis encontrado nada porque no habéis podido ni pasar esa zona. Podéis seguir llamando al silencio. Ya no voy a decir podéis seguir mintiendo, podéis seguir llamando al silencio, no solo mintiendo. Pero esa valla invisible que os jode tanto es la prueba, bajo mi punto de vista, definitiva de que en la Antártida ya no siguen vuestras órdenes. Y por eso estáis preocupados. Y por eso estáis preguntando a personas como yo, que sabéis que tiene un poquitito de información, para ver exactamente la gente qué es lo que sabe. Porque estáis cada vez más preocupados, porque se os está yendo de las manos. Por eso me estáis preguntando, y por eso espero que no cortéis nada de este vídeo. Me prometisteis y pactasteis que no vais a cortar nada. Espero que esto quede igual para que la gente lo escuche. Luego ya la gente opinará, dará su opinión o no. La Antártida ya no sigue vuestras órdenes, no las sigue. Es una zona exclusiva y ya no es vuestra. Es una zona exclusiva no solo para nosotros, sino ya para incluso casi para vosotros, como el lugar de la anomalía. No sé si vais a hacerme la cuarta pregunta, quizá me esté pasando y os estoy metiendo demasiada caña. Vamos para allá. Hace poco se detectó una señal extraña. De hecho, la señal no es un eco del pasado, es una actualización de software planetario en tiempo real.
El Ice Cube no está buscando partículas, está recibiendo órdenes. El reinicio de la memoria de la Tierra está en marcha y la Antártida es el procesador central. Quizás preparando un reset como el de Tartaria o como el anterior a este de los Anunnakis. Cuéntanos. Bueno, esta cuarta pregunta es un poco como el reinicio del maestro. El reinicio del maestro. Es la última pregunta de hoy. Hablemos claro de una vez. Vuestros radiotelescopios no están captando ruido cósmico. La NASA nos está diciendo que tenemos radiotelescopios por todas partes captando ruido cósmico. Bajo mi punto de vista, me estáis preguntando lo que están captando los radiotelescopios. Solo está llegando de un lugar, lo que llamaríamos la constelación de Orión. Sea lo que nos cuenta la ciencia de constelaciones, universo, estrellas, o sea otra cosa, como a veces digo yo, sea lo que sea. Pero le llamaremos la constelación de Orión porque es desde allí. Ya hablaremos cuando hablemos de los Anunnakis. Ellos vinieron de allí, entre otros. Y lo que está llegando desde la constelación de Orión son paquetes de datos, de nuevo, paquetes de datos cifrados que vuestras supercomputadoras, hasta las cuánticas ultramodernas, no pueden hackear. Eso de nuevo es lo que os jode. Podéis hackear prácticamente todo, pero no podéis hackear ese paquete de datos que viene desde Orión. No podéis hackearlo. No tenéis control en la Antártida. Ya no podéis tener control de hackeo de los paquetes de información que vienen de fuera, sea lo que fuera o sea lo que haya fuera. Y os digo una cosa, mi opinión es clara, que no es un eco del pasado. No es un eco del pasado. Es una auténtica orden de ejecución en tiempo real. Incluso os atrevéis ya a preguntarme por Tartaria cuando eso tiene un episodio especial, ¿ok? Me preguntáis por los Anunnakis. ¡Wow! Tartaria, Anunnakis, ¿qué tendrán que ver unos con otros? Me preguntáis por los reseteos. Eso es para el programa 2 o 3, ¿no? Como dijimos, pero ya os habéis avanzado ese tema porque sabéis que es importante. Reseteos que auténticamente borraron la memoria de la humanidad en cada reseteo, que seguramente se organiza cada 250, 300, 350 años, no más. Hace 350 años hubo el gran último reseteo. Tartaria desapareció. Tartaria, que está mal dicho, pero bueno, así lo entendemos. Y Tartaria, lo mismo, entró cuando se reseteó al mundo Anunnaki. Los edificios tartarios eran los edificios Anunnakis. Ya hablaremos de ese tema. Pues bien, seguramente tengáis razón en tener miedo. Quizás todos tendríamos que tener miedo, pero vosotros ahí tenéis esa duda bien potente. El Ice Cube es el laboratorio de neutrinos y fotones del Sol. Ese gran, como yo le llamo, súper gigante telescopio que mira hacia abajo en vez de arriba, no está estudiando la física de partículas. No nos engañéis de nuevo. No está estudiando la física de partículas. Es un auténtico módem que está descargando la actualización del software para el núcleo de la Tierra. Es una actualización. Está actualizando el nuevo software para equilibrar el núcleo de lo que sea este mundo, este sistema. Hasta esta simulación. Puede ser, ¿por qué no? Eso nos hace llegar a la conclusión, me preguntáis, de que la Antártida tiene tantos misterios, la Antártida está tan cerrada, la Antártida tantas cosas, la Antártida es el procesador central. Y esa anomalía, esa estructura tan perfecta, antinatural, ese cubo, acaba de entrar en modo escritura. Clac, 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 como un auténtico morse. Y ahora lo estamos escuchando cuando siempre ha estado conectado.
Lo que vosotros llamáis reinicio de memoria, ¿sabéis qué es el reinicio de memoria? Es el auténtico, ¿cómo lo llamaría? El auténtico proceso de purga del sistema antiguo. El reseteo que tanto hablamos, verdaderamente dicho de una forma un poco más coloquial, es el proceso de purga del sistema antiguo. Eso es el reseteo. Software, ya no el hardware, sino el software de control basado en la escasez y el miedo. Ojo, basado en la escasez y el miedo, está siendo ahora mismo sobreescrito por la frecuencia de Orión. La frecuencia de Orión nos está redescribiendo todo ese miedo que tenemos la humanidad, incluido vosotros, porque puede haber un reseteo de todos, incluso de vosotros, en poco tiempo. Se habla del 2033, del 2045 y del 2050, y tenéis miedo. Entonces me preguntabas, tienes que cuidarte, y vosotros. Pero, señores, este no es un reseteo para destruirnos. Ya dejémonos de todo ese tema de que va a venir el holocausto, va a venir el Armagedón, de que esto va a ser una catástrofe total. Ya dejar de dar miedo, por favor. Dejar de dar miedo a la gente. No es un reset para destruirnos, no lo es. Es un reset para liberar el hardware, que es muy distinto. Por eso el oro está vibrando en vuestros almacenes, en las vetas que hay todavía en la Tierra. Porque es un reset para liberarnos del hardware. Y el hielo se está quebrando. El hielo con su frío, con esa temperatura tan potente, se está quebrando. Y eso quiere decir que vuestro tiempo de silencio se está acabando. Vuestro tiempo de silencio se está acabando. Me van a matar por todo esto hoy. Pero hoy tengo que soltarlo, no puedo más, tengo que soltarlo, no puedo más. Si me lo bloquean el vídeo. Si el algoritmo me lo saca. Si vosotros ya me venís a destruir, me destruís, pero no aguanto más, tengo que soltarlo. Vuestro tiempo de silencio ha terminado. Maestro, el auténtico maestro, ha vuelto a conectar el sistema real desde el núcleo central de la Tierra. Y para terminar, vuestra última pregunta. La Tierra ya no os pertenece. Bueno, chicos, después de decirles que la Tierra ya nos pertenece, se han desconectado. No sé si ha habido un fallo en el sistema, o se han cabreado conmigo, puede ser. Yo les voy a enviar el vídeo como hemos pactado, pero a ver qué es lo que hacen ellos, pero yo tengo que enviar el vídeo tal cual. O sea, no puedo cortar nada, pero primero voy a esperar qué es lo que ellos dicen. Pero es cierto que... Perdón. Es cierto que pienso y siento que hemos entrado dentro de un protocolo de desconexión total. Sé que me están escuchando, me estarán escuchando seguro, o si no, verán este vídeo y verán esta parte si realmente no la están escuchando. Sé que este informe, sé que estas preguntas va a ir directamente a los despachos donde se decide gran parte de la realidad, pero esa realidad le toca conocerla al mundo. Ya basta de silencio, ya basta del protocolo de silencio, ya basta de tanta mentira. El mundo tiene que conocer esa realidad. Y todo esto va a ir al despacho de estas agencias. ¿Y qué voy a hacer? Seguir callado, ya estoy harto de callar. Y os voy a decir una última cosa. Espero no me echen. Igual me echan hasta de mi casa. Porque quizás hoy me he pasado. Os voy a decir una última cosa que no está ni en vuestro manual, ni en el mío, ni en el de nadie. El mayor error de ellos fue pensar de que el hielo de la Antártida era un auténtico muro
Y no hablo del famoso muro de hielo de los tierraplanistas. Que toda esa corteza era un auténtico muro y que ese muro ocultaría siempre lo que hay en su interior. Lo que ellos no pensaron es de que el calor no viene de arriba, sino que el calor viene de dentro. El hielo no es un muro, no lo es. El hielo es un archivo. IceCube no solo está estudiando los neutrinos, no solo está provocando esa colisión de fotones, como hacen en el CERN, de otra forma, sino que está estudiando esos datos de esos neutrinos que vienen rebotados de estrellas con unos códigos y una información de Orión y seguramente de Pléyades. El hielo es un auténtico archivo viviente, un archivo petrificado, helado. ¿Y sabéis algo? Con ese faro de luz que está emitiendo el cubo, o la estructura, o la anomalía, lo que sea, el archivo se ha abierto. Pero el archivo se ha abierto para todos, no solo para ellos. Pero IceCube está adelantándonos a nosotros y está estudiándonos y está enviando agencias como esta para intentar averiguar qué sabemos los demás. Pues sí, hay gente que sabe cosas. Pueden seguir ellos bloqueando las coordenadas de la Tierra de Wilkes. Yo las he dado una coordenada básica, pero podéis dar en ese sitio con esas coordenadas básicas. Podéis seguir enviando drones. Pueden seguir enviando drones que no van a pasar a ese lugar. ¿Os acordáis cuando yo hice el viaje que nos dijeron, sois la sexta expedición, no vengáis más, no vengáis más? Murió una persona en esa expedición. Pueden seguir estar comprando y robando oro por todas partes. Pueden comprar todo el oro del planeta si les apetece. Pero lo que no pueden detener es esa frecuencia que viene de fuera de su jurisdicción. Y ahora no entienden por qué el oro en sus almacenes vibra. ¿Cómo que está vibrando los lingotes? Los lingotes de oro les vibran. ¿Sabéis? El teléfono rojo no es una vía o una línea de comunicación normal y vulgar con el pasado de ellos mismos. Es la auténtica línea de comandos del futuro de todos, del suyo pero también del nuestro. Quizás la actualización ahora ha terminado ya y por eso están buscando información nuestra, de los demás. ¿Qué es lo que sabemos? Si esa actualización ya ha terminado, significa que el sistema ya está en línea. Y la próxima vez que suene este teléfono, no seré yo quien vaya a responder, sino que responderán ellos.